¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Tenemos temas importantes, por supuesto, como le había prometido esta misma semana, estaremos haciendo una actualización de la situación del coronavirus a nivel internacional con las nuevas cifras. Hay nuevas cifras, tengo que decirle. Desgraciadamente, se siguen confirmando casos de coronavirus en Latinoamérica. En un momento le daré las nuevas cifras y si hay alguna actualización durante el programa, se lo dejaré saber. Por supuesto, vamos a hablar de un tema muy importante a nivel internacional, pero que puede ser el parteaguas para el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de este domingo y lunes. El domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hay un movimiento importante en México, usted lo sabe, por el incremento en casos de feminicidios y por muchos derechos más que las mujeres están reclamando con toda razón. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El 8 de marzo, el domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, habrá una importante manifestación en la República Mexicana. Y seguido de eso, el lunes 9, habrá un paro nacional, un día sin mujeres, que tiene además un impacto económico importantísimo. La mayoría de la iniciativa privada se ha sumado para apoyar este movimiento que, como bien lo han definido, es un movimiento en pro de la mujer, de ningún tipo político, y no en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algo que parece que el mismo AMLO no ha podido entender. No ha podido entender porque nunca abiertamente se sumó a este movimiento que es por y para las mujeres. Así que en un momento en el que baja su popularidad, también tendrá que ver qué es lo que pasa en este domingo y lunes y cómo es que lo va a interpretar. Pero recuerde usted, este es un movimiento internacional, por supuesto. En Estados Unidos también habrá manifestaciones. Aquí ha habido un movimiento importantísimo, conocido como el Me Too. Usted sabe de qué le estoy hablando, que ha expuesto terribles casos a los más altos niveles. A nivel internacional también, el propio Plácido Domingo se ha visto involucrado en estas denuncias de acoso sexual. En fin, esto es del mundo. Vamos a estar hablando precisamente sobre esto. Y también vamos a continuar, como le había prometido, hablando sobre Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, y estas menciones o presuntas vinculaciones que han venido quedando expuestas en casos aquí en los Estados Unidos, primero con su hermano Tony Hernández, acusado de narcotráfico y encontrado culpable aquí en los Estados Unidos, y por el otro lado, con un narcotraficante también recién capturado, y es mencionado de nueva cuenta. ¿Cuántas veces ha sido mencionado Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, en temas de narcotráfico, de presunta vinculación al narcotráfico? ¿Y por qué no se ha hecho una investigación? ¿Por qué el legislativo no ha accionado para que se ejerza la ley, para que se haga una investigación sobre la figura de Juan Orlando Hernández? ¿Por qué no se ha pedido un juicio político? Porque el tema es delicado y es muy cercano a él, su propio hermano, involucrado en narcotráfico, encontrado culpable en los Estados Unidos, y el presidente Juan Orlando Hernández, su hermano, no sabía lo que hacía. Esos son los temas principales de esta noche, así que si le parece iniciamos y nos vamos de inmediato con la actualización de coronavirus. Vamos con los más recientes informes de la propagación del coronavirus a nivel mundial. El coronavirus está, usted lo sabe ya, en nueve países en América Latina. Le estoy hablando de Ecuador, le estoy hablando de México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Perú, que se sumaba el día de ayer, Costa Rica también reciente y Colombia. Sí, ya también Colombia. Los más recientes asciende a 14, lo más reciente, perdón, es que asciende a 14 el número de pacientes con coronavirus en el Ecuador. Ya son 14 entonces casos confirmados de coronavirus en el Ecuador. El Ministerio de Salud Pública de ese país informó este viernes que confirmó un nuevo caso de coronavirus en el país. Se trata esta vez de un turista extranjero, así que se puede calificar como un caso de importación. Vamos ahora a Colombia. El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes el primer caso de coronavirus en el país. El primero ya en Colombia. Se trata de una paciente de 19 años, procedente de Milán, Italia, que presentó síntomas y fue canalizada para recibir asistencia médica, donde le tomaron las muestras y confirmaron entonces el caso. Costa Rica y Perú también tienen un caso confirmado. En la última actualización de la Secretaría de Salud
se confirmó en México ya el sexto caso en México. Este último caso se reportó en el Estado de México. Vamos a escuchar al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Esto fue lo que dijo. Hasta el momento, en México tenemos 6 casos confirmados. Hoy estamos anunciando el sexto caso confirmado, aunque ya se había hecho público a través de la prensa. Y este sexto caso es el primer caso que llegó en una condición grave. Es importante tenerlo en cuenta porque los 5 casos anteriores no habían tenido enfermedad grave, habían tenido enfermedad leve o muy leve o casi sin síntomas. Pero esta persona sí llegó con una enfermedad grave. La buena noticia es que ya está estable, se logró estabilizar en menos de 24 horas y está ahorita en un proceso de observación en condición todavía delicada y estaremos al pendiente de su evolución. El Ministerio de Salud de Brasil anunció el viernes 5 nuevos casos de coronavirus en una conferencia de prensa, con lo que el número total de casos asciende a 13 en Brasil. En Argentina, autoridades de salud anunciaron 6 nuevos casos de coronavirus este día, el viernes, según un comunicado de prensa del gobierno. El total entonces ahora es de 8 en Argentina. La Dirección General de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres de El Salvador declaró este viernes alerta amarilla por el riesgo de que el coronavirus llegue al país centroamericano. La medida fue adoptada horas después que Costa Rica confirmara el primer caso positivo de COVID-19 en la región. Según un comunicado, el objetivo es que la población y las instituciones refuercen las medidas de prevención ante el incremento de enfermedades respiratorias. Y en Chile también hay 5 casos confirmados. República Dominicana tiene 2 casos confirmados. Estados Unidos ahora tiene 304 casos. 304 en los Estados Unidos. Y a nivel mundial se confirman 101.900 casos con 3.400 fallecimientos. 3.400 fallecimientos a nivel mundial. Y le recuerdo que Guatemala, ayer el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, declaró estado de calamidad en Guatemala precisamente como medida de prevención ante la posible llegada, o inminente diría yo, del coronavirus. Estas son las cifras más actualizadas. Hasta el momento estamos monitoreando todos los casos. Si fuera necesaria una actualización durante el programa, se lo daré a conocer. Ahora nos vamos con el primer tema. Es México y son pues 2 eventos importantes, domingo y lunes, y todo por la mujer. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMujeresMX. El hashtag es ConcluMujeresMX, es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Les pido por favor que envíen sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluMujeresMX, la etiqueta. En México hay más mujeres que hombres. Ellas son mayoría, pero el país aún está lejos de la igualdad de género. Las mujeres mexicanas son víctimas de la desigualdad, el acoso sexual y la violencia de género. Coincidiendo precisamente, como ya le decía, con el Día Internacional de la Mujer, habrá 2 acciones. 2 acciones con las que todas ellas dicen basta ya. Para este domingo, 8 de marzo, hay convocada en la Ciudad de México una gran protesta, una gran marcha. Las calles se van a teñir de morado para reclamar que pare la violencia contra las mujeres. Y el lunes esas mismas mujeres van a ausentarse de la vida pública con esta iniciativa que ya le comentaba, Un Día Sin Nosotras. Esa es la etiqueta, el numeral que se está utilizando y como se le ha designado este día, Un Día Sin Nosotras. Con ese paro, ¿qué es lo que se pretende? Visibilizar el peso social que tienen las mujeres en México. Quieren demostrar que sin ellas el país se para, por supuesto. La propuesta llama a que el 9 de marzo, el lunes, ninguna mujer asista al trabajo, ni a los comercios, ni realicen labores domésticas, en fin, un día sin ellas, ¿no? Incluso que las niñas no vayan a la escuela. Básicamente, que no haya mujeres en la calle para que se sienta el peso de su ausencia. Ese paro podría costar, para que vea usted qué importante es, más de $1.300 millones. $1.300 millones a la economía mexicana, de acuerdo con los cálculos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México. Pero bueno, esas son cifras, ¿no?
1.300 millones de dólares. Bueno, otra razón de peso de las mujeres. Pero no todos están de acuerdo con la iniciativa, ¿eh? No. Hay quienes, como el arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, rechazan el movimiento feminista y además se atreve a criticar a las mujeres que se unan a él. Según Sandoval, las mujeres buscan confrontarse con los hombres y además las acusa de promover el aborto. No le digo más. Escúchelo usted. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones. Quedan solamente 12% para mujeres. Bueno, este es solamente un fragmento de lo que dice Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Por supuesto, en el otro extremo están las razones de las mujeres que se unen a esta protesta del domingo y al paro del lunes. Escuche. Me parece que es una causa justa. Yo también he sufrido de acosos y algo debemos de hacer. Es un problema muy complejo al cual yo veo que el presidente de la República no le está dando la debida importancia que tiene tanta inseguridad que hay en este país. Ahora, si todavía se pregunta si las mujeres tienen motivos para protestar, le voy a decir que les sobran. Unos ejemplos nada más. México sufre una ola de feminicidios, como ya le había dicho. En 2019 se registraron al menos 976. Pero eso no es todo. Es que el 99% de esos casos queda impune. El 99%. A eso se suma el acoso sexual y las desigualdades de género o la brecha salarial, por ejemplo. En México los hombres ganan en promedio unos 34,2% más que las mujeres por hora trabajada. Muy superior a la brecha salarial en el mundo, que es de 23%. Y además hay una serie de factores que limitan el acceso de las mujeres al mercado laboral, como el trabajo no remunerado, los salarios bajos, la violencia de género, la cultura machista o los estereotipos. Esas son tan solo algunas de las limitantes que le puedo mencionar y las razones por las cuales se da este justo movimiento. Voy a hacer una pausa, voy a regresar en un momento con María Guadalupe Freire, es politóloga y activista a favor de los derechos de las mujeres, en vivo con nosotros, va a estar aquí conmigo en el estudio. Y más adelante en este Conclusiones, pues de nueva cuenta, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, repite la historia. Juan Orlando otra vez rechaza los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, pero ¿por qué no se le investiga? Vamos a hablar de eso. Bueno, le doy la bienvenida a María Guadalupe Freire, es politóloga y activista a favor de los derechos de las mujeres. Me acompaña aquí en el estudio. Ya nos saludamos, pero la saludo de nuevo. ¿Cómo está, María? Gracias. Gracias por estar aquí. Un tema muy importante el que se viene en México, un tema muy importante a nivel global, un tema muy importante a nivel latinoamericano, pero me llamó la atención que hay una extensión de estas mujeres mexicanas que van a manifestarse el domingo y el lunes aquí en Miami. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? El movimiento en general se llama Mexicanas Apoyando Desde, y en este caso es apoyando desde Miami. Algunas dimos un paso al frente. Vamos a estar en el consulado mexicano el domingo 8 de marzo a las 12 del día. E inmediatamente muchas mujeres mexicanas y también latinoamericanas en general se han sumado. Vamos a estar ahí mostrando el apoyo a quienes están en la línea de batalla, que son las mujeres mexicanas, los millones de mujeres mexicanas que están en nuestro país viviendo el día a día de la violencia de género. Importante, esta demostración que se hará es obviamente en apoyo a las mujeres mexicanas, pero el tema más importante es si esto tendrá un impacto en las políticas en México, si el ver que trasciende la frontera mexicana le dará alguna nueva dinámica al propio movimiento en México. ¿Ustedes creen que esto
rebasando las fronteras, cobra mayores dimensiones que pudieran favorecer legislación y muchas otras cosas en el país? Yo creo que sí. Yo creo que el objetivo es exponenciar la voz de las mujeres mexicanas que llevan muchos años trabajando en este tema. Yo creo que hay que abrir la ventana al mundo y apoyar desde todos los rincones. Esperamos que las autoridades puedan escuchar este grito que es de dolor, pero que también es de justicia. María Guadalupe, ¿qué es lo que, desde su perspectiva, ha faltado en México para que se logre atender al género en el ámbito legal, por ejemplo? ¿Es una falta de comprensión o de capacidad política? ¿Es una falta de comprendimiento social? ¿En dónde lo ubican? ¿O es todas las anteriores? Yo creo que es todas las anteriores. Hay una tasa de impunidad, tú lo describías hace un momento, de más del 98%. Sí. Eso habla de que no es solo un tema legislativo. Hay muchas leyes, está tipificado el feminicidio en el Código Penal desde el 2012, pero no se aplican las leyes. Hay una impunidad intolerable. Y también tiene que ver con la construcción de la masculinidad, con la educación en el tema de género. Tiene que ver con acciones individuales al interior de las familias, con acciones colectivas y, por supuesto, con acciones de gobierno, con políticas públicas, los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes de gobierno. ¿Cómo ha reaccionado, voy a hablar de gobierno en este momento, cómo ha reaccionado Andrés Manuel López Obrador respecto al tema? Ha causado mucha molestia, ha politizado el tema, de alguna forma él interpreta que esto es algo en contra de su gobierno y no un movimiento de la mujer como tal. Desde ahí ya empezamos con el pie izquierdo con el gobierno, ¿no? El movimiento de las mujeres es un movimiento legítimo, no necesitamos que nadie venga a organizarnos, nos organizamos solas, organizamos todos los hogares del país. Qué lástima que el presidente no tenga la altura de miras, que no esté a la altura de la historia, porque lo que va a pasar en México el día 9 va a cambiar la historia de América Latina. Tiene que decidir de qué lado de la historia está. Tiene que reconocer que es un problema real, que no amerita respuestas filosóficas. Tiene que reconocer que él no es el centro de la vida comunitaria del país. Qué completa respuesta me acaba de dar. Pero pensar que puede haber una evolución en México cuando un presidente no decide sumarse, como lo ha hecho la iniciativa privada, ¿no? La iniciativa privada ha dicho, sí, nos sumamos, no vengan a trabajar, va por la mujer, estamos con usted. Sí. No lo hace el gobierno. Entonces ya encontramos el primer obstáculo. Es un obstáculo y no, porque la sociedad se mueve por sí sola, porque la sociedad tiene la capacidad de empujar y porque estamos en un país donde podemos volver a votar y decidir. Esperemos que este tema de la equidad de género, de los derechos humanos en general, porque es la sombrilla de los derechos humanos, esté en la agenda del presidente, y si no, tendremos que rebasarlo. Se ha querido sugerir por parte del propio presidente que esto tiene que ver con conservadores, el neoliberalismo. ¿Qué le responden a eso? El feminismo no tiene nada de conservador. De hecho, se ubica al extremo de las ideologías conservadoras. Hace falta un poco leer, ¿verdad? Documentarse. Pero además no, porque transversaliza la violencia de género, todas las edades, todos los orígenes sociales, los credos, las ideologías. Es un problema real que amerita soluciones pragmáticas, que amerita un nuevo pacto social que incluya a las mujeres en condiciones de equidad y que reconozca nuestras aportaciones a la vida en general del país. Hay un tema muy importante en la reafirmación de las figuras o estereotipos en los medios de nuestro país, de nuestro México, en la retórica utilizada, en el lenguaje utilizado, cuando se reporta en prensa, en televisión, en radio, cuando se crean películas, novelas, donde se sigue estereotipando a la mujer erróneamente, donde se sigue presentando un esquema machista. Esto no ha cambiado. ¿Cómo cambiar ese México? ¿Cómo hacer entender a esos grandes emporios, a esos medios de comunicación, que el enfoque tiene que ser otro si queremos cambiar la mentalidad del mexicano? El enfoque tiene que ser otro. Todos debemos sumarnos. Cuando yo me refiero a pacto social, no hablo solamente del gobierno y de las autoridades. No, por supuesto, es el de hablo México de la sociedad en general, hablo de los empresarios, de las instituciones,
hablo de los colectivos, de la sociedad civil, hablo de todo mundo, es un problema de todos. Por eso te decía, el presidente no está en el centro de este problema. En el centro de este problema está toda la sociedad que requiere un cambio para sanear la sociedad en su conjunto, porque hablamos de un esquema de violencia generalizado. Entonces tenemos que visualizar los problemas específicos, tratarlos como debe de ser, de una manera integral y de una manera colectiva, entrarle todos a la solución. Es como una cebolla el problema. Me refiero a que tiene un montón de capas, ¿no? Entender el ámbito político, el legislativo, el social, el mediático. ¿Cuál de las capas es más importante atender primero? Yo creo que todo, pero particularmente pienso que la sensibilización en perspectiva de género, la educación, porque las mujeres somos agredidas, pero también somos formadoras. Las personas que están allá afuera, muchas personas que están delinquiendo, provienen de familias donde hay mujeres cabeza de familia. Yo creo que todos y todas debemos sumarnos a este cambio de mentalidad. La educación es importante, la información es importante. Y bueno, lo que va a suceder el lunes, que tú lo mencionabas hace un momento, el impacto que va a tener, hablábamos de millones de dólares, sin cuantificar la economía subterránea o el trabajo en el hogar, que también tiene un valor económico. Una vez que se visualice eso, yo confío en que los diferentes grupos que formamos parte de la sociedad podamos entonces sentarnos a dialogar y hacer política de la buena, política que significa mejorar las condiciones de vida. Por supuesto, mejorar las condiciones de vida, pero generar un cambio a nivel social y a nivel mental. Lo decías tú y lo decías muy bien. Son formadoras también. Cuando el machismo continúa en el país es porque dentro de la formación se sigue reafirmando o reforzando ese modelo. Y mayormente lo vemos, desgraciadamente, mucho más cimentado en provincia, ¿no? En los lugares donde se encuentran los grupos más vulnerables, donde desgraciadamente la pobreza impide que haya mayor educación. Esto es un trabajo también de educación, en donde se tiene que incluir dentro de la forma de educar a nuestros mexicanos, específicamente el tema de género. ¿Cómo lograr trastocar la educación mexicana para alcanzar todos estos ámbitos que son desgraciadamente los más abandonados? A través de las políticas públicas, a través de los contenidos de los libros de texto, a través de los contenidos de los currículums que se imparten en las escuelas, en las universidades, a través de la prevención, del entrenamiento, de la capacitación, de la sensibilización, por todos los medios posibles. Estamos hablando ahora de una generación que es digital. Yo creo que ahí hay una gran ventana de oportunidad también, de ir rompiendo esos estereotipos. La ONU ha llamado Generación Igualdad a esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Los jóvenes representan una gran esperanza. Yo creo que ahí en las universidades, en las preparatorias en México, que aquí es el bachillerato, podemos ir rompiendo esos esquemas. Va a llevar años, muchos años. Todavía hay una brecha muy amplia en todos los sentidos con relación a la equidad de género, pero tenemos que empezar por algo. Lo que ya no se vale es callarse y quedarse estáticos y no dar pasos al frente, por mínimos que sean. Sumando todos los esfuerzos, tiene que haber un resultado. Tú sabes que desgraciadamente, no solamente en nuestro México, sino en Latinoamérica en general, hay movimientos que empiezan con mucha fuerza, que tienen muy buenas intenciones y se pierde el seguimiento. Yo tengo el temor de que esto que está creciendo con tanta fuerza, que ya lleva un tiempo, pero que ahora se ha consolidado, que ha encontrado una forma, un peso, una dinámica, de pronto pierda esa fuerza. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo hacer que se continúe hasta obtener resultados? Yo creo que no va a perder fuerza. Las mujeres que están encabezando este movimiento en México son las chicas de la Diamantina Rosada.
hay suficiente dolor, hay suficiente coraje, hay suficiente valentía, pero también hay suficiente preparación para pensar en estrategias. No es solamente salir a la calle, hacer visible el problema, es crear alianzas. Y yo veo en esas jóvenes que están asumiendo su tiempo, que están asumiendo su momento, como lo hicieron en el siglo pasado, las mujeres en Nueva York, las sufragistas en la Gran Bretaña, en Inglaterra, en Alemania. Las jóvenes de hoy en México están asumiendo su momento. Sinceramente, yo creo que van a poder crear alianzas, que vamos a poder ser tolerantes respecto a las ideas de cada una de las que estamos convencidas de esto. Y como te dije hace un momento, si el gobierno le quiere entrar, es lo óptimo y es lo justo y es lo éticamente correcto. Pero si no es así, yo estoy segura que la sociedad lo va a rebasar. Se la van a cobrar. Yo creo que ojalá que sí, bueno, ¿verdad? La mujer es más de la mitad en México. Más del 51%. Casi el 52% y pelito. Y madres de la otra mitad. Entonces, la influencia que una mujer puede tener cuando se decide a incidir es grande. Estamos empezando a mostrarla ahora a través de este movimiento que lanza un grupo de jóvenes de Veracruz, feministas, y que nos sumamos gente de mujeres de todas las ideas y perfiles y edades también. Yo calculo, lo decía en otro programa que grabo hoy los domingos, se llama Fuentes Confiables. Yo calculo, y mis invitados decían lo mismo, que el México, nuestro México, esto que va a ocurrir domingo y lunes va a ser un parteaguas. En la historia de México, en la historia del gobierno, la poca historia que tiene el gobierno de López Obrador, pero quiero preguntarte, ¿crees que esto, siendo México lo que es y lo que representa en América Latina, crees que este sea el parteaguas para un movimiento regional? Yo creo que sí. México ha sido siempre la punta de lanza de transformaciones en América Latina. Las mujeres tenemos características muy similares en el continente y además este flujo de personas en todo este bloque de América Latina nos indica que ya todo es transnacional, somos universales, ya esto no puede ser local. Lo que sucede es el efecto mariposa. Lo que sucede en un lado del mundo necesariamente impacta en otro lado del mundo. Somos una comunidad global, hay que asumirlo así, y los efectos nunca son ya locales, en casi nada. No, en casi nada, es cierto, tienes toda la razón. Me imagino lo que podrías decirme fuera de cámara del mensaje de Sandoval Íñiguez. Me parece una vergüenza de entrada, pero ahí está una parte de esa iglesia que quiere mantener ese machismo y ese control sobre la mujer, y no les importa arriesgar ni el costo que pueda tener en su imagen, que lo hacen, como este señor. ¿Cómo enfrentar a esa iglesia? Yo creo que no tenemos ni que enfrentar a la iglesia. Yo creo que la violencia de género es un problema real, que las mujeres siempre estamos en la línea de batalla de todas las causas sociales, porque México es el país de todas las causas. La pobreza, la pederastia, entre muchas otras cosas. Las mujeres estamos al frente de todas las causas. Ahora es la nuestra. Y con todo respeto para el cardenal, habrá momento para ir resolviendo todos los problemas, como los que ya mencioné. No tenemos que enfrentar a nada. No tenemos que enfrentar a nada. No, se va resolviendo. Es como una vacuna, ¿no? Solito se va acabando la enfermedad. Y no es el tiempo el que resuelve las cosas. Somos nosotros con nuestras acciones, de acuerdo, quienes resolvemos y cambiamos la realidad. De acuerdo. Hoy me ha encantado hablar contigo, María. Muchas gracias, ha sido igualmente. Maravilloso. Vamos a hablar la semana que entra a ver cómo les fue. Claro que sí. ¿No? ¿Le damos seguimiento a todo esto? Claro que sí. Me ha fascinado escucharte. Y sobre todo recordarles una vez más, el 8 de marzo, afuera del Consulado Mexicano, que a las 12 del día. En Brickell, ¿no? Aquí está en Brickell, muy cerca. Ahí 12 de mediodía, el domingo 8 de marzo. Ajá, porque el día 9
Tenemos que callar para ser escuchadas y desaparecer para ser vistas. Y créeme que lo van a lograr. Bueno, ya lo lograron, todavía no empieza esto. Encantada, mucho gusto. Mil gracias de verdad. María Guadalupe Freire, politóloga y activista a favor de los derechos de las mujeres, me acompañó aquí en vivo en el estudio. A una pausa, regreso entonces ya con nuestra Kay Guerrero, su reporte K. Y el rechazo de Juan Orlando Hernández a los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, pero es que no es una vez nada más. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo investigan? ¿Por qué el legislativo no lo investiga? Incluso hasta se barajaba la pregunta, ¿y por qué no un juicio político? ¿Qué está pasando a nivel legislativo? Vamos a hablar de eso. Ya les los leo en Twitter, @soyfdelrincón, es la cuenta, @soyfdelrincón. Ahí los leo, gracias. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Investiga J-O-H. Juan Orlando Hernández. Conclu Investiga J-O-H de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Con esta etiqueta Conclu Investiga a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el gobierno de Honduras, ya le había dicho esta semana, negó el miércoles precisamente las acusaciones hechas en Estados Unidos por personal de la DEA que involucran, otra vez, al presidente Juan Orlando Hernández con el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. Esto en una querella presentada en el Distrito Sur de Nueva York este martes. Ahí se acusa a Fuentes Ramírez de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero también se alega que el presunto criminal recibió el respaldo de Juan Orlando Hernández para proteger el laboratorio que producía la sustancia. De hecho, el encauzamiento dice que el presidente utilizó personal militar para resguardar el laboratorio y que recibió al menos un soborno de $25,000. En un comunicado, la Casa Presidencial de Honduras rechazó la acusación. Como es obvio, ¿no? Nadie va a decir, sí, tienen razón. Nadie lo va a decir. Es absurdo, es una locura. Entonces, de nueva cuenta, lo rechaza desde la presidencia. Insiste que se trata de otra táctica del crimen organizado para desacreditar al gobierno mediante testimonios engañosos en busca de reducción de penas en Estados Unidos. No obstante, las autoridades estadounidenses dicen que llevan a cabo sus propias investigaciones y han sido claros en nombrar al presidente como co-conspirador en más de un caso. ¿Qué tal? ¿Quieres saber más? Bueno, vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte K. Mi querida Kay Guerrero, feliz viernes. No te digo que me refresques a mí la memoria, pero yo creo que sí podemos refrescarle la memoria a muchos otros, incluso allá en la Casa Presidencial. ¿En qué otros casos ha sido mencionado el presidente Juan Orlando Hernández? Fernando, tú lo sabes muy bien, la infiltración del crimen organizado en la política hondureña siempre ha sido un tema de debate, pero hay un caso en particular aquí en Estados Unidos que puso nombre y apellido a todas esas sospechas. Y tú sabes de este caso muy bien, me refiero al caso de Davis Rivera Madariaga, que era el ex líder de la banda Los Cachiros en Honduras, y quien se entrega a la DEA en el 2015 y en ese momento se convierte en una especie de testigo y ofrece bastante información sobre supuestas líneas directas que hay entre el narcotráfico y funcionarios de gobierno en Honduras. Una de esas líneas, Fernando, tú recuerdas, involucraba al ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, que como sabemos es el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Tony Hernández actualmente está preso aquí en Estados Unidos por narcotráfico, pero durante su juicio salieron muchos datos importantes en la discusión. Por ejemplo, la Fiscalía alegó, Fernando, que hubo una conspiración entre el presidente y su hermano para recibir fondos del narcotráfico para financiar por lo menos la campaña presidencial del año 2013. Pero ¿qué fue lo que dijo la Fiscalía exactamente? La Fiscalía dijo lo siguiente. La Fiscalía alega que Tony Hernández ganó millones de dólares por medio del tráfico de cocaína y canalizó ese dinero, millones de dólares de ganancias de drogas, a la campaña del Partido Nacional, que es el partido oficialista en Honduras, para impactar, dice la Fiscalía,
las elecciones presidenciales en 2009, 2013 y 2017. Y también señalan, Fernando, que entre 2010 y 2013, uno de los principales conspiradores de Tony Hernández fue el ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien supuestamente habría entregado un soborno de $1 millón, y esto lo dice la Fiscalía textualmente, al hermano de Juan Antonio Hernández, es decir, al presidente Juan Orlando Hernández, en conexión a las elecciones nacionales en Honduras, precisamente en ese año, Fernando, el 2013. El Partido Nacional ha negado estas versiones muchas veces, también lo ha hecho el presidente Hernández, que hay que decirlo, no enfrenta ningún cargo por estos hechos aquí en Estados Unidos y no está siendo investigado en Honduras, y en diferentes intervenciones, comunicados, ha rechazado los señalamientos y se ha deslindado completamente de las actividades ilícitas de su hermano. Pero ahora, Fernando, vuelve a estar en el ojo de la prensa por la detención de este presunto narcotraficante hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York vuelve a nombrar entonces al presidente Hernández como co-conspirador y denuncia que el mandatario protegió, mediante el uso de las fuerzas militares de Honduras, un laboratorio que era operado por Fuentes Ramírez, desde donde se producían cientos de kilos de cocaína mensualmente que luego eran exportados a los Estados Unidos. Ahora, la queja formal contra Fuentes, que la estamos viendo en pantalla, contra Fuentes Ramírez, alega que en al menos una oportunidad, Fernando, el presidente recibió un soborno de $25.000. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente y nuestras peticiones para hablar con el presidente, para obtener una entrevista, un comentario con el presidente, no han sido respondidas. Sin embargo, el mandatario, una vez más, negó los señalamientos. En un tuit de la Casa Presidencial se dice que la versión que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o de que dio protección o coordinación al narcotráfico es 100% falso y parece estar basado, dice, en mentiras de criminales confesos que buscan venganza para reducir sus condenas aquí en Estados Unidos. Fernando, nosotros hicimos varias llamadas el día de hoy para ver cuál era el sentimiento en Honduras, qué es lo que pensaba la gente, los expertos. Y muchos analistas nos dicen que el caso del presidente Hernández es raro, pero también muy difícil de interpretar, puesto que mientras la DEA aquí en Estados Unidos lo señala directamente como co-conspirador, en suelo hondureño al presidente se le ha visto participar, fotografiarse en eventos públicos con funcionarios estadounidenses, lo cual parece un poco confuso, ¿no? Y más allá, tú lo sabes, el presidente Donald Trump lo considera uno de los aliados más cercanos en la lucha contra la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica. Por eso, Fernando, no sabemos exactamente qué es lo que puede estar ocurriendo en conversaciones internas entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Así es que tras bambalinas se manejan muchísimas cosas que a veces rebasan nuestra imaginación. Kay Guerrero, muy buen fin de semana y maravillosa semana la que entra, ¿eh? Gracias, Fernando. Nos vemos muy pronto. Nos vemos muy prontito. Kay Guerrero con su reporte. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Hago pausa, regreso. En momentos me acompaña Jorge Lobo. Él es diputado por el Partido Nacional de Honduras, el partido de gobierno, sí, en vivo desde Tegucigalpa. Vamos a hablar de por qué no se investiga a Juan Orlando Hernández. Le doy la bienvenida a Jorge Lobo, diputado por el Partido Nacional de Honduras, en vivo desde Tegucigalpa. El Partido Nacional es el partido del gobierno. Diputado Lobo, tengo muy poco tiempo, le pregunto de una, además de darle la bienvenida, ¿por qué no se ha investigado a Juan Orlando Hernández? Buenas noches, don Fernando. La verdad que con preocupación como hondureño, como miembro del Partido Nacional, yo presenté un proyecto de decreto hace 4 meses, exactamente el 4 de noviembre del 2019, una vez que el resultado del juicio de Juan Antonio Hernández fue declarado culpable. Yo presenté un decreto ante el Congreso Nacional de la República, ya que hay tanta duda en la población hondureña si está o no está el presidente Hernández, y no solo él, sino que varios políticos más mencionados dentro de ese caso, y propusimos un proyecto de decreto para que se creara una comisión especial que fuese
conformada por personas notables de la sociedad hondureña que fueran designadas por los diferentes partidos políticos para que así no fuese el Congreso en sí que eligiera a las personas que las iban a conformar, sino que fuesen personas de diferentes partidos políticos, pero personas notables de la sociedad, que hay muchos aquí en Honduras con la capacidad para que esta comisión fuese creada con amplios poderes para poder pedir la información a Estados Unidos de todos estos casos que se han estado ventilando. Vemos reiteradamente cómo se repiten nombres de varios políticos, incluido el del presidente Hernández. Entonces, si aquí no están haciendo nada, si la Fiscalía no está actuando de oficio como debería de hacerlo, entonces nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de explicarle al pueblo hondureño, darle una solución para que conozca la verdad. Porque no es posible que se esté mencionando, nos está dañando la imagen en tanto del país, nacional e internacionalmente. O sea, tener un presidente que está siendo mencionado por temas de narcotráfico allá en Estados Unidos, en las cortes de ahí de Nueva York, y que no se esté haciendo nada, creo que es muy preocupante, y por eso nosotros hicimos esa propuesta, pero lastimosamente, tengo que decirlo, está engavetada en el Congreso Nacional de la República aún esa propuesta, que eso nos ayudaría mucho a los hondureños para conocer la verdad. No, sobre todo, digo, lo más grave, deje usted la imagen de Honduras o no, porque tampoco se puede culpar a todos los hondureños, pero el tema es si se tiene o no a un presidente vinculado con el narcotráfico, ¿no? Él dice que no, pero como usted lo dice, ha sido mencionado en diferentes ocasiones. Entonces, imagínese usted que el que lleva los destinos del país resulte en una investigación e hipotéticamente, sí, vinculado al narcotráfico. Eso sería gravísimo, gravísimo para la región, gravísimo para el país. Diputado, me queda muy poco tiempo. Yo quiero que hagamos una segunda cita la semana que entra, porque usted mencionó algo que a mí me brincó inmediatamente en la cabeza. La fiscalía hondureña que no está haciendo nada y que debería de actuar de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué no está actuando la fiscalía? ¿Y en qué se sustentaría una actuación de oficio, por ejemplo? Sí, bueno, cuando hay un delito que una mención, vaya por estos casos, donde en Estados Unidos la Fiscalía de Nueva York públicamente revela, ¿verdad? Tal vez no dice el nombre de Juan Orlando Hernández, pero habla del CC4 que fue electo presidente. Entonces ya se sabe quién es. Diputado, la Fiscalía debe investigar de oficio. Ok, ahí está. Ese es el punto donde quiero que trabajemos la semana que entra, si me lo permite y si su agenda se lo permite. Ese punto, ¿no? La Fiscalía y por qué. ¿Por qué investigar de oficio? Lo veo la semana que entra, diputado. Gracias, gracias. Don Fernando. El diputado, muy amable, el diputado Jorge Lobo del Partido Nacional, en vivo desde Honduras, allá en Tegucigalpa. La semana que entra continuamos con este tema, porque hay mucho más que rascar. En Instagram, mi cuenta es F del Rincón en Instagram, ahí los veo. Si ustedes quieren, claro. Gracias. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Lo veo el lunes. Pásela bien.